una bienvenida a cada uno de ustedes para escuchar el programa Fuente de Vida y invitarles a abrir sus Biblias para ver que realmente lo que leemos es la verdad. Jesucristo es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por esta razón, les invito a todos ustedes en estos momentos a unirnos en oración a nuestro Jesús y hacerlo en una manera reverente. Oremos. Señor Jesús, gracias por estos momentos que nos permites de comunión contigo y acercarnos, Señor, a nuestros oyentes. Gracias, Padre, porque tú nos das la palabra para dárselas a ellos. Gracias, Señor Jesús, por todos los que trabajamos acá, que lo hagamos, Señor, todo en tu nombre y de todo corazón. Gracias por el mensaje, Señor, que hoy día vamos a escuchar. Que pongamos atención, Señor, para que recibamos tu palabra y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. El tema, el cuerpo de Cristo. Con ustedes entonces, nuestro hermano en Cristo, hermano Pedro. Estimados amigos televidentes, me es muy grato de saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, con el motivo de compartir más de la palabra de Dios con ustedes, para salvación, para conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del camino que lleva a la gloria eterna. Y cuando hay obstáculos en el camino, en la vida, recuerden ustedes que siempre hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Y por eso, siempre también debemos todos seguir adelante, constantes en la oración, para tener esa comunión íntima, esa comunión personal con el Señor Jesucristo, para que seamos siempre fortalecidos en la fe y recibiendo poder del cielo para resistir en el día malo. Porque el Señor nos ha dado todo que sirve para nosotros, para vida y vida eterna. Otro día mencionamos los dones espirituales. Y en el texto que tuvimos otro día, dice entre tanto, Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Recordamos también ese texto hoy día, Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y es muy interesante ver cómo Pablo nos explica, no solamente de los dones, pero también de nosotros como cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesús. Y entonces hoy día vamos a seguir también en 1 Corintios capítulo 12, y ahora vamos a abrir nuestras Biblias para leer a partir del versículo 12. Escucharemos los primeros versículos acá. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos escuchado cómo Pablo explica para nosotros algo muy importante. Y para utilizar como ilustración y ejemplo, habla de nuestro cuerpo con sus miembros. Y entonces él dice, el cuerpo es uno. Eso sí sabemos, porque todos tenemos un cuerpo. Pero también, dice Pablo, ese cuerpo tiene muchos miembros.
Eso también sabemos porque nosotros tenemos diferentes miembros en el cuerpo, para que el cuerpo sea uno y sano y útil. Usted sabe cuando uno tiene alguna cosa, algún miembro amputado, el cuerpo no funciona como debe ser. Entonces aquí habla Pablo de muchos miembros, un solo cuerpo. Y entonces él dice, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí él está hablando de los creyentes como un solo cuerpo. La iglesia del Señor es una. Y los que van a ir al cielo, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, son uno. Porque en el Señor hay unidad. Algo fantástico. Podemos encontrar gente de diferentes partes del mundo, pero como hay un solo espíritu, experimentamos inmediatamente que hay comunión entre los que realmente son del Cristo. O sea, notamos inmediatamente que somos del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ahí nosotros tenemos que ver que hay diversidades, hay diferencias en el cuerpo. No todos los miembros tienen la misma función, pero cada miembro tiene su función. Y con esto, la variedad de miembros y de funciones lo une todo en un cuerpo útil, un cuerpo fuerte y sano por la obra del Señor. Entonces ahí no hay discusiones, no hay divisiones, no hay pleitos, porque los brazos hacen lo que corresponde a los brazos, los pies hacen lo que corresponde a los pies, los ojos hacen lo que corresponde a los ojos, los oídos también lo que les corresponde. Toda esa diversidad se junta en uno, en un solo cuerpo. Es lo que Pablo está explicándonos tan clarito acá. Un solo cuerpo, muchos miembros, bastantes funciones, pero un solo cuerpo. Y entonces, en esto dice Pablo aquí, que nosotros fuimos bautizados en un cuerpo, hablando de ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, bautizados en la muerte del Señor, que habla Pablo en la carta a los Romanos, hablando de ser bautizados en la muerte del Señor, es decir, la muerte victoriosa del Señor. Y cuando somos bautizados en la muerte del Señor, quiere decir que hemos sido bautizados e incorporados directamente en la victoria que el Señor Jesús nos ganó en la cruz del Calvario, para que nosotros también tengamos poder en el nombre del Señor para ganar victorias aquí en nuestra vida y no estar sujetos a los caprichos del enemigo, sino recibiendo del Señor lo que necesitamos nosotros para seguir al Señor. Y todos los que siguen al Señor, aunque tenemos diferentes funciones, diferentes actividades, diferentes tareas, somos uno en el Señor. Y si no, que hay lo contrario: pleitos, divisiones, críticas, chismes, envidias, etc. Y lamentablemente, eso encontramos en muchas congregaciones. Es decir, porque no han sido unidos en Cristo Jesús. Cada uno con su capricho, cada uno con su idea. Pero el Señor Jesús, que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, Él tiene poder también para cambiar esta situación en la iglesia, pero con una condición:
que los hermanos quieren estar sujetos a Cristo para poder recibir la bendición de Dios en su vida y ser de bendición para muchos. Eso sí, es necesario para nosotros tomar en cuenta que no podemos saltar y pasar por alto lo que dice la Biblia de algunas cosas que no nos agradan. No, es necesario para nosotros sujetarnos, someternos a la palabra de Dios, a la voluntad de nuestro Señor y Rey. Él que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria al Señor, sujetados a lo que Él quiere con nuestra vida y permitiéndolo a Él que dirija nuestra vida para que seamos utilizados por Él y no por otro. Cuando Pablo habla de su apostolado, él dice que él no fue nombrado por ninguna persona, ningún hombre se metió para decir, Pablo, parece que tú puedes ser apóstol. Ningún hombre tenía palabra. Él recibió directamente de Dios su llamado a ser apóstol, predicador, maestro en la palabra para los gentiles, es decir, para nosotros. Y nosotros, dirigidos por el Espíritu Santo, no podemos hacer caso de lo que dice fulano tal y otras personas ahí. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Y todos los que se aferran a la palabra de Dios, sin hacer caso de opiniones ajenas, doctrinas diversas, sentimos inmediatamente que somos unidos en el Señor. La base de nuestra vida es la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo nos une en una manera maravillosa. Y como Él habla, presenta algo más que es muy importante. Aquí no se trata de rango, porque Él dice aquí, tanto judíos como griegos, todos necesitamos lo mismo. No se puede decir por un judío, yo soy judío, así que yo estoy más cerca a Dios. No, todos bautizados en Cristo Jesús. Eso se trata de razas, de naciones, de lenguas. Ninguna diferencia, ni de color. No hay diferencia para el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de razas, se trata de todo el mundo. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces ahí la igualdad. Pero también menciona aquí esclavos como libres. En ese tiempo tenían esclavos. Y entonces Él presenta bien claro para nosotros, tanto el esclavo como el Señor, o sea, el dueño, las mismas condiciones delante de Dios. Y dice aquí en lo que hemos escuchado, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Unidos en el espíritu, tanto los esclavos, tantos los que hacen los trabajos más simples como los de alto rango. Todos necesitamos a Cristo. Y todos tenemos el derecho y el privilegio de tomar de este Espíritu que se llama el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos. Para los que aquí se llaman simples y para los de rango superior. Para el Señor no hay diferencia de personas. Él derrama su bendición sobre todo aquel que es sincero delante de Él. Y entonces nosotros ahora vamos a seguir un poquito más con la palabra de Dios. A partir del versículo 18 vamos a escuchar. Ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, y aunque el cuerpo es uno,
solo. Así dice la palabra de Dios, que Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Si nosotros miramos nuestro propio cuerpo, entonces sabemos que Dios quiso hacerlo así. Dios preparó nuestro cuerpo para que funcione bien. Y entonces por eso tenemos la mano derecha que hace lo suyo y la mano izquierda que funciona de otra manera, etcétera, en todo el cuerpo. Pero lo interesante es que Dios lo hizo como Él quiso. Y ahora podemos ver la voluntad de Dios también en la creación. La voluntad de Dios para hacernos como seres perfectos, sanos y fuertes. Y Él lo hizo para que todos puedan hacer lo que el Señor les llama a hacer. Y en la vida práctica, nosotros somos diferentes. A unos les gusta un trabajo, un oficio, a otros les gusta otra clase de trabajo. Una diferencia entre nosotros en esto, pero sin embargo tenemos un cuerpo que Dios ha preparado como Él quiso para que nosotros podamos ser capaces de hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta vida. Y cuando se trata de lo práctico, también tenemos que ver que el Señor lo ha hecho así para que nosotros podamos tomar diferentes actividades en esta vida. Y nosotros en la vida espiritual, diferentes también, diferentes en la iglesia, diferentes en todo, pero unidos en el mismo espíritu. Y entonces no hay pleitos y disgustos, sino unción del Espíritu Santo, porque hemos sido salvados por el mismo Señor Jesucristo, que ha quitado el pecado de la vida y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús, en camino hacia la gloria eterna de Dios. Y por eso dicen aquí, Pablo hace una pregunta, hablando del cuerpo, y dice, si todos los miembros fueron iguales, fuera como un solo miembro, entonces él pregunta, ¿dónde estaría el cuerpo? Nosotros entendemos que no se puede tener así, porque si todo fuera mano, entonces el mundo lleno de manos, pero ¿para qué? No se puede. O quizás de pies, y todos los pies entonces caminando, ¿y para qué? No. Entendemos que no se puede. Por eso Dios lo hizo como Él quiso, para que sea útil para todos, para que sea bendición para todos y para que nosotros en la vida práctica podamos funcionar también. Y en la vida espiritual, la iglesia, lo que es lo más importante aquí, somos muchos miembros diferentes, pero un solo cuerpo, incorporados todos los miembros en un solo cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia que el Señor va a llevar a la gloria eterna. Tenemos que tomar en cuenta ahora nosotros que si nosotros no permitimos al Señor actuar en nuestra vida, hacer en nuestra vida lo que es la voluntad del Señor, entonces nos estamos separando del cuerpo de Cristo. Y entonces no podemos servir. Y tampoco podemos tener esperanza de vida eterna. Porque el Señor va a llevar a los redimidos, a los que Él ha limpiado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Estimado amigo, para terminar aquí, yo quisiera que usted ahora tome su decisión prudente, una decisión prudente. ¿Y cómo será la decisión prudente? Que usted escoja vivir bajo la voluntad y bajo la protección
del Señor Jesucristo, como un verdadero Hijo de Dios, con rumbo a la gloria eterna. Que el Señor haga su obra en su vida. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y es muy interesante saber que el cuerpo de Cristo está en nosotros. Los miembros que Él ha puesto en nuestro cuerpo son muy interesantes. Él sabe cómo los ha colocado. Y cuando hay algún problema en nuestros miembros y la gente tiene que ir al médico, hay veces tienen que quitarle cierto miembro, porque la gente dice, está arruinado. Pero el que lo puso, el que lo colocó, es el perfecto. Él es el dueño de nuestro cuerpo, el que ha colocado cada miembro en su sitio. Y es por eso que cada persona que puede disfrutar de este cuerpo debe realmente darle gracias a Dios. Y el que tiene algún miembro que está enfermo debe clamar al Señor que ese miembro sea sanado, pues Él lo ha colocado y Él sabe sanarlo. Qué interesante es esto, saber que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, estamos unidos a Cristo y somos un cuerpo con Él. Todos los miembros de la iglesia son el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. A todos nos dio a beber del mismo espíritu. Todos somos uno en Él, como Él en el Padre y el Padre en Él. Qué interesante saber que del mismo espíritu tomamos todos. Es algo maravilloso saber que cuando Él está en nuestro espíritu y nosotros podemos clamar a Dios, hay algo que se mueve dentro del ser y podemos clamarle a Él verdaderamente. A veces quizás nos duele un oído. Entonces, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, ponemos nuestra mano en el oído que nos duele y el Señor Jesús lo sana. Yo siempre oro cuando estoy un poco delicada de salud. Pongo mis manos donde siento que me duele y el Señor Jesús lo sana. La Biblia dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo lo hago en mí misma, creyendo en Jesús, que Él me sana. La persona que cree en Jesús debe creer verdaderamente en Él, que Él sana todas las enfermedades y que somos miembros el uno del otro y que participamos todos del mismo bautismo, del mismo espíritu, y todos debemos estar en armonía. El ojo no puede decir al cuerpo, yo no te necesito, ojo, así que no debes estar en mi cuerpo. La mano no debe decir, ¿por qué estás aquí? Yo no te quiero. Si dijera el pie, yo no te quiero a ti, ¿con qué caminaríamos? Si decimos a la mano, no te necesito, ¿con qué haríamos nuestras cosas? Los ojos sabemos nosotros que los tenemos porque Dios los ha puesto para que podamos ver las cosas bellas que Él ha hecho en este mundo. Los oídos para oír las cosas y oírle a Él cuando Él nos llama. La boca para hablar, para comer, la lengua para el gusto. Y así tenemos nosotros
cada miembro puesto en nosotros para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Es maravilloso saber, pues, que Jesucristo vive en nuestro ser. Y esto es glorioso. Cada día al despertar por la mañana, saber que Cristo vive en nuestro ser y que todavía estamos aquí esperando su venida. La venida maravillosa que un día vamos a irnos con Él para nunca regresar acá. Gracias a nuestro Señor por su misericordia. Gracias a Él por la vida que nos otorga y este cuerpo que nos ha dado. Y yo le digo a ustedes, juntos podemos decir gracias al Señor y gracias por el programa Fuente de Vida y por todos ustedes que estuvieron con nosotros acá. Gracias y hasta el próximo programa.